Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actúa en Derecho en esta cuarta temporada. Queremos saludar a aquellas personas que apenas se conectan a esta señal del Canal TRO y a aquellos que inician nuestro programa en la señal de Actúa en Derecho @Canal TRO. Allí en el perfil de Facebook del Canal TRO, pues allí nos pueden ver a través de Facebook Live. Allí hemos habilitado un chat para que usted nos escriba las inquietudes que a esta hora de la tarde tiene. También queremos saludar a aquellas personas que nos reportan sintonía a través del 310-2223-051 o aquellas personas que quieren hacerlo o quieren comunicarse con nosotros y no saben cómo hacerlo, pues les invito a que marquen el 648-4820. Usted que se encuentra allí frente a la pantalla y necesita una asesoría legal, este es el momento oportuno para hacerlo, porque hoy tenemos un tema especial, un tema que les encanta a todos nuestros televidentes de Actúa en Derecho, y es pensiones. Hoy, como el jueves no vamos a tener programa, pues entonces hoy hablamos de pensiones para que usted no se pierda en esta semana todos los detalles, para que usted pueda resolver todas las inquietudes que atañen a este tema. Para dar inicio, saludamos a esta hora de la tarde a nuestra abogada de cabecera, a la doctora Marlene Murcia, quien debido a los protocolos de seguridad que guardamos en el canal y que le invitamos para que usted también los guarde, se encuentra desde la virtualidad. Doctora Marlene, feliz tarde, bienvenida. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes, reciban un cordial saludo. Sí, esta tarde continuamos desde la virtualidad, entonces así vamos a estar durante algún tiempo, no sabemos cuándo vamos a retornar aún al estudio, depende de las fechas de las vacunaciones, en fin, depende de muchas variables, porque recuerde, el virus no se ha ido, el virus está ahí, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a la gente de nuestra casa, entre todos. Esto es una tarea que tenemos que hacer entre todos, tenemos que cuidarnos. Y hoy, como el jueves no tenemos programa, como el jueves es Jueves Santo y no vamos a trabajar, vamos a estar disfrutando de un merecido descanso, sobre todo la gente que está en estudios, entonces hoy vamos a tener pensiones, porque sabemos que es un tema muy importante, sabemos que es un tema en el que hay muchísimas inquietudes, así que atentos, tengan lista su pregunta, que esta tarde vamos a estar resolviendo todas las inquietudes sobre pensiones. Así es, doctora Marlene, y por eso le damos la bienvenida a nuestro abogado, al doctor Jorge Luis Quintero, quien a esta hora nos acompaña de la tarde. Doctor Jorge Luis, buenas tardes, bienvenido a Actúa en Derecho. Buenas tardes, Paola, un cordial saludo para usted, para la doctora Marlene, para todos los televidentes. Bueno, ahora sí entramos en materia, doctor, porque nos han escrito muchísimo acerca del tema de pensiones. Tal vez siempre nos hacen algunas preguntas que son, digamos, repetitivas en cada programa, pero bien vale la pena darle como luces a nuestros televidentes, porque cada vez que alguien enciende la pantalla, un jueves, un martes diferente, cuando hablamos de pensiones, hay televidentes nuevos, hay personas que de pronto no han escuchado estas aclaraciones y es importante hacérselas a nuestros televidentes. Pues a través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje a través del 310-2223-051 y dice: tengo 53 años, 1.312 semanas cotizadas, de las cuales 600 semanas son en el trabajo actual que corresponde a alto riesgo, pero la empresa no paga el 10% adicional de cotización. Es el manejo de productos químicos cancerígenos. ¿Qué debo hacer para buscar esa pensión? Juan Salas. Bueno, abogado, cuando Juan nos pregunta acerca de la pensión y nos hace la aclaración de que pues, se encuentra en alto riesgo, ¿es que las personas que se encuentran en alto riesgo tienen probabilidades de pensionarse antes o hay alguna preferencia, de alguna manera un régimen especial para estas personas? Sí, claro. Aquí es importante poner en contexto a los televidentes en el siguiente sentido.
Unas son las pensiones especiales por actividades de alto riesgo y otras son las personas que pueden estar afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales por actividades de alto riesgo. O sea, son dos situaciones totalmente diferentes. Las pensiones especiales por actividades de alto riesgo son unas pensiones que se le otorgan a las personas con una edad inferior a la general. Es decir, si los hombres se pensionan a los 62 años, las mujeres a los 57, personas que desarrollen actividades que tengan incidencia en su expectativa de vida, dependiendo del número de semanas, se pueden pensionar hasta de 50 años. Se exigen un número de semanas que estén cotizadas precisamente bajo esta modalidad, de acuerdo a lo que señalan los decretos, y como lo dice el televidente, en estas pensiones especiales por actividades de alto riesgo hay una cotización mayor a cargo del empleador. Por regla general, el empleador paga 12% a pensiones. Cuando estamos hablando de una persona que trabaja en una actividad de alto riesgo, catalogado bajo la modalidad de pensiones especiales, el empleador tiene que pagar el 22%. Aquí hay varias preguntas del televidente. La primera, ¿qué pasa si el empleador no está pagando? La jurisprudencia nos ha mostrado que si la actividad está debidamente clasificada, es evidente, y el empleador no pagó, en este caso, el régimen de prima media con prestación definida, la entidad que lo administra tiene que reconocer la prestación económica y no puede arguir que el empleador no cumplió, porque esto ya está definido. O sea, si está clara esa responsabilidad y la entidad no cobra, pues tiene que responder de todos modos por esta semana. Segundo, que si puede a los 53 años, no, con 1.300 semanas no puede llegar a 53 años porque se requiere tener semanas adicionales a las 1.300. Las 1.300 son las semanas exigidas para que una persona pudiera pensionarse a los 53 en una actividad, una pensión especial por actividad de alto riesgo, mínimo 1.420 semanas, de las cuales por lo menos 700 semanas o más catalogadas como en actividad de alto riesgo, o sea, bajo esta modalidad de las pensiones especiales de alto riesgo, que es una regulación totalmente diferente. Hay que decirlo, los regímenes de transición de las pensiones especiales por actividades de alto riesgo, para irnos a la década de los 80, empiezan con el decreto 758, luego viene el decreto 1835, el 1281 del 94, luego viene el decreto 2090 y hasta el decreto que en este momento está vigente, que ya es el 2655. Esto tiene una regulación y se vienen estableciendo requisitos y condiciones, podríamos decir que cada 10 años. Bueno, abogado, me surge una inquietud. Si yo entro a desarrollar una actividad de alto riesgo, obvio la empresa debe saberlo y debe afiliarme de la manera adecuada, pero yo ¿cómo hago para verificar que estoy afiliado de manera correcta o que me están pagando de manera correcta, por lo que dice nuestro televidente? En primer lugar, las actividades son taxativas, son expresas. Es decir, la ley dice cuáles actividades se catalogan como actividades de alto riesgo y cuyas personas que estén expuestas pueden cotizar y aspirar a una pensión especial bajo estas condiciones. Segundo, el porcentaje se puede revisar en la historia o en el reporte de semanas, y recordemos que estas pensiones solo pueden ser reconocidas por el régimen de prima media con prestación definida. Aquí hay que ser cuidadoso porque desde mi experiencia e interpretación, algunas personas suelen confundir los riesgos laborales, el nivel alto, el nivel más alto, lo suelen confundir con las actividades especiales, ¿sí?, que son totalmente diferentes para este tipo de pensiones. O sea, por eso decía en principio, una cosa es la afiliación a riesgos laborales por el riesgo más alto, y otra muy distinta es que quedemos inmersos, que quedemos bajo el supuesto jurídico de una actividad de alto riesgo que pueda ser catalogada para construir una pensión especial, cuya relevancia ¿en qué está?
en que la persona se puede pensionar con una edad inferior a la de los 62 en el caso de los hombres, con una edad inferior a la de los 57, que es la edad de las mujeres. Continúan nuestros televidentes escribiéndonos a través del 310-22-23-051, pero también a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Feliz tarde, con Patricia Uribe. Patricia, ¿desde dónde nos llamas? De La Aurora. Bueno, Patricia, ¿cuál es el caso que requiere asesoría por parte de nuestros abogados? Mi caso es que a mí me cambiaron de fondo de pensión, de Colpensiones, a una privada sin yo tener la oportunidad de elegir, ¿sí? Y pues yo tengo 426 semanas y pues ya tengo los 50 años. Yo desearía saber si podría cambiarme nuevamente al fondo de pensiones, digamos a Colpensiones, y poder seguir cotizando pensión por el gobierno y digamos o poner alguna queja, digamos, de que no me dieron esa oportunidad de cambiarme sin yo decir si quiero que me cambien o no quiero. De decidir. De decidir, sí, señora. Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro...? ¿Sí, señor? ¿Sobre cuánto cotiza? ¿Cuál es el ingreso base de cotización a pensiones en su caso? Mínimo. El mínimo. Dice la televidente que es sobre el mínimo. Ok, sí. ¿Qué le podemos decir? ¿Necesitamos hacerle otra pregunta a nuestra televidente o ya con esos datos es suficiente, doctor? No, con eso es suficiente, Paula. Bueno, mire, Patricia, y para las personas que se encuentren bajo estos supuestos, por regla general, se pueden interpretar que los perjuicios que se causan a una persona cuando es trasladada de régimen sin haber sido debidamente asesorada pueden terminar en lo que representaría la mesada. Sin embargo, el régimen de ahorro individual con solidaridad, cuando una persona tiene un ingreso base de cotización, un IBC sobre salario mínimo, es más favorable que el régimen de prima media con prestación definida. ¿Por qué? Porque en el régimen de ahorro individual con solidaridad, cuando la mujer llega a los 57 años, el hombre a los 62, si no tiene un capital suficiente, le basta con acreditar 1.150 semanas y de esta manera tiene garantizada una pensión con garantía mínima. Patricia dice, tengo 50 años, 426 semanas. Es decir, Patricia a los 62 años y medio más o menos acreditaría las 1.150 semanas si sigue cotizando, incluso un poco más, 13 años y medio, 1.150 semanas. Si estuviera en el régimen de prima media con prestación definida, le faltarían 18 años. Es decir, aquí, en cuanto tiene que ver con densidad de semanas y edad, no le es más favorable Colpensiones, el régimen de prima media, sino sería el régimen de ahorro individual. Ahora, en el régimen de ahorro individual, pues no puede tener subsidio por parte del Estado para cotizar a pensión. Esto sí es una restricción porque el subsidio se otorga para aquellas personas que cotizan en el régimen de prima media con prestación definida. Entonces es importante, cuando se haga este análisis, poder establecer realmente cuáles son las ventajas o desventajas en uno u otro régimen, para poder determinar, para poder establecer si efectivamente se causó un perjuicio a la persona con esa indebida asesoría. Abogado, pero es decir, yo cuando inicio a pagar mi pensión, puedo empezar a pagarla en un fondo privado, en Colpensiones, bueno, tomo la decisión que tomo. En el transcurso de mi vida laboral, ¿pueden cambiarme de fondo de pensión sin consultármelo? No, eso era antes de la ley 1748 y otras disposiciones. Sí era usual que en algunos casos la persona encargada de talento humano, la de personal, era la que escogía. En muchos casos encontramos que hasta la firma que aparece en los formularios no era la del mismo trabajador. Pero en este momento, precisamente por todas las reclamaciones que se han dado, por el desarrollo desde el año 2009, aunque bueno, la Corte ha mostrado que el deber de información, esa información mínima y necesaria, está desde 1994 y por supuesto con el decreto 720 del 94, con el 663
del 97, pero ya en el año 2009 viene y se desarrolla la ley 1328. La ley 1328, que viene a regular todo el sistema financiero, trae una serie de garantías, de principios, precisamente para el consumidor financiero. Ya en el 2014, la ley 1748, con la exigencia de la doble asesoría. En este momento, para que una persona se traslade del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida o viceversa, debe tener la doble asesoría. En el régimen en que se encuentre, le van a decir, mire, aquí son sus condiciones, su proyección, y al régimen al que él quiere trasladarse o ella, también le muestran, si usted se viene para este régimen, estas serían sus proyecciones, esta sería la simulación, y de esta manera la persona ya tiene una información que le permite tomar una decisión informada. Muy bien, a esta hora de la tarde hacemos contacto con el equipo periodístico de Actúa en Derecho, quien sigue recorriendo los municipios del Gran Santander. A esta hora de la tarde saludamos a Lisette. Lisette, feliz tarde. ¿Desde dónde se encuentra? Paola, abogados y televidentes, a esta hora de la tarde nos encontramos en el barrio Villabel, atendiendo las inquietudes de nuestros televidentes. Buenas tardes, don Libardo, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes de este maravilloso programa. Mi inquietud es que tengo más de 1000 semanas cotizando en el fondo público, entonces quisiera saber con cuántas semanas se pensiona uno. Abogados, ¿cómo le podemos responder la inquietud a nuestro televidente? Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Por regla general, para que se pensione por vejez requiere 1.300 semanas para que se pueda pensionar por vejez en el momento actual. Pero recordemos que hay una pensión especial, una pensión anticipada de vejez que se puede otorgar con 1000 semanas y 55 años. Entonces, ahí hay que revisar en un momento específico si la persona está cumpliendo requisitos para una pensión de vejez. En el caso de los hombres serían 62 años, 1.300 semanas. En el caso de las mujeres, 57 años y 1.300 semanas. Pero ya, en tratándose de una pensión anticipada de vejez, tanto hombres y mujeres, 55 años, densidad de semanas o número de semanas mínimas 1000, siempre y cuando la persona tenga una deficiencia del 25%. Sigue nuestros televidentes a través del 310-2223-051 enviándonos sus preguntas, sus inquietudes, pero doctora Marlene también lo hacen a través del chat de Facebook Live, allí donde están nuestros cibernautas fieles conectados a esta hora. ¿Quiénes están por ahí conectaditos ya, doctora? Sí, claro, tenemos varias personas, muchas personas conectadas a esta hora. Tenemos a Arleida Abril, quien nos reporta sintonía desde la ciudad de Floridablanca, Santander. Tenemos a Edgar Alfonso Ortiz Montañez, quien nos reporta sintonía desde la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Liliana Rodríguez. Tenemos a Natán Beleño. Natán Beleño nos reporta sintonía desde Soledad Atlántico. Un cordial saludo para todas las personas que se conectan desde nuestra costa atlántica. Tenemos también a Joan Carrillo Ferreira, tenemos a Patricia Velázquez, tenemos a Javier Torres Durán, tenemos a Albamar Mantilla Aguilar, tenemos a César Augusto Gómez Amaya, que se contacta desde la ciudad de Bucaramanga. Muy bien, saludamos a esta hora de la tarde también a aquellas personas que nos escriben por WhatsApp y nos escribe Orlando Pineda desde el municipio de Bucaramanga. A esta hora de la tarde se encuentran conectados también en Bucaramanga Amparo Herrera. Muy bien, a todos ellos, gracias por preferirnos, gracias por estar conectados con nosotros y intentamos llevar toda la asesoría y toda la información correspondiente. A esta hora de la tarde se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Gracias, muy buenas tardes, con Juan Guerrero. Don Juan, ¿desde dónde nos llama? De Floridablanca, tiene los dos. Muy bien, don Juan, cuéntenos, ¿cuál es su problema, cuál es su caso, cuál es la inquietud que tiene en temas de pensiones a esta hora de la tarde? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo que pasa es que yo
soy pensionado y tengo un hijo de 30 años que es interdicto. Necesito saber qué puedo hacer para dejarle la pensión a mi esposa, que es la actual, la que lo cuida, porque la mamá de sangre no respondió nunca. Entonces me lo dejó a mí y pues yo vivo muy enfermo, entonces necesito o dejarle la pensión al hijo o a la esposa que tengo actualmente. ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo recurrir o con quién debo dirigirme para hacer esos trámites antes de morir? Bueno, doctora Marlene, sería bueno que precisáramos a nuestros televidentes cuando hablamos de personas interdictas, pues a quién nos referimos o cómo es, pues obviamente para catalogar a las personas que se encuentran en este estado. Bueno, la interdicción es una decisión que toman los jueces, pero abogado, creo que hay algo nuevo respecto a las personas interdictas. Creo que ya no se declaran personas interdictas. ¿Usted nos puede aclarar este tema y de paso pues contestarle a nuestro televidente? Sí, claro. La ley 1996 vino a cambiar precisamente esta figura y se habla ya de personas de apoyo. Y este desarrollo precisamente pues en armonía con los instrumentos internacionales y con el respeto que tienen las personas con diversidad funcional, sobre todo las personas con diversidad funcional cognitiva. Entonces, a partir de la ley 1996, el tratamiento ya es de otra naturaleza, ya no hablamos de personas que sean declaradas interdictas, que significaba que no podían adelantar ninguna actuación, porque pues, se decía que no tenían capacidad legal o capacidad de ejercicio. Esto ya fue reevaluado y pues de acuerdo a cada circunstancia se mirará qué persona es la que la va a apoyar y con la garantía de algunos principios y en armonía, insisto, con los instrumentos y el derecho que tienen estas personas, pues ya no vamos a clasificarlas o a llamarlas de esta manera. Respecto a la inquietud de Juan, él dice, ¿qué debo hacer para que le quede la pensión a mi hijo y a mi actual esposa? Recordemos que la pensión es por ministerio de la ley que la reciben los beneficiarios. Entonces, los hijos inválidos, Juan, hijos inválidos que dependan del pensionado van a tener derecho a la pensión de sobrevivientes. Importante que su hijo en este momento ya esté calificado y que tengamos una calificación del 50% o más. O sea, con esta calificación y acreditar la dependencia económica no total sino parcial, el día que usted falte, su hijo va a tener derecho a la pensión de sobrevivientes. Ahora, usted dice, ¿y mi esposa actual, que es la que lo cuida? Si usted tuvo un vínculo anterior y ese vínculo hay que revisarlo de qué naturaleza es. Si ese vínculo anterior fue mediante un matrimonio y el matrimonio no se han declarado la cesación de los efectos civiles, esa persona anterior, así no viva con usted, si el vínculo del matrimonio está vigente, puede tener derecho a un porcentaje de la pensión. Es más, la ley dice es al contrario, dice que cuando estemos frente a una compañera y un cónyuge separado, la compañera tendrá derecho a una proporción o a un porcentaje. Entonces, si ese vínculo era de esa naturaleza, es importante que se disuelva, o sea, que no quede el vínculo del matrimonio vigente. Ya cuando la persona que tiene una relación anterior, un vínculo anterior, cesa sus efectos civiles mediante el divorcio, liquida, pues esa persona anterior, por regla general, no va a tener derecho a la pensión de sobrevivientes. Y digo que por regla general porque la Sala de Casación Laboral, en una sentencia reciente del año 2020, vino a otorgar una pensión de sobrevivientes a una cónyuge inocente. Pues esto ya será una situación particular, pero digamos que por regla general, cuando cesan los efectos, así haya una convivencia con una compañera actual o esposa actual, pues la pensión va a ser para esa compañera actual y en este caso Juan para su hijo inválido. Entonces lo que requiere es resolver su situación anterior si no está resuelta, y si está resuelta no hay de qué preocuparse porque sus beneficiarios, según la ley, sería su hijo inválido y sería su esposa o compañera actual.
Muy bien, continúan nuestros televidentes de manera rápida hasta hora de la tarde. Nos escriben a través de Facebook Live. Allí nos escriben nuestros televidentes el siguiente mensaje. Dice: mi esposo y yo estamos desempleados, tengo 55 años, en el fondo coticé 520 semanas. ¿Puedo retirar mi bono pensional, abogado? No, recordemos que para que una persona pueda reclamar, o sea, la indemnización sustitutiva, si está en el régimen de prima media con prestación definida o la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual, le corresponde cuando la persona no cumpla requisitos para pensión de vejez. Esto se revisaría entonces en el caso de los hombres a los 62 años, en el caso de las mujeres a los 57 años. ¿Cuándo se puede revisar a unas edades diferentes? Cuando la persona no tiene derecho a una pensión de invalidez. Sí. O sea, si una persona es declarada inválida, no cumple requisitos para pensionarse por invalidez, en cualquier momento, puede ser a los 30, a los 40, a los 41, va a tener derecho a que le paguen la indemnización sustitutiva o a que hagan la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual. A esta hora de la tarde los invito, doctor, a que hagamos una pausa comercial. Al regreso completamos toda esta información, todo tema de pensiones y agrandamos un poquito esta respuesta interesante para muchos de nuestros televidentes. Ya regresamos. Un saludo muy especial a los amigos de Actúe en Derecho. Quisiera saber cómo se puede acceder a los incentivos de los BEPS. En los beneficios económicos periódicos, una vez alcanzada la edad de pensión, 57 años si es mujer o 62 años si es hombre. El beneficiario del programa puede acceder al incentivo periódico siempre y cuando el monto de sus recursos ahorrados en el fondo de pensiones no sea suficiente para obtener una pensión mínima. Si llegada a la edad de pensión, el afiliado tiene el capital o semanas suficientes para su pensión, el ahorro realizado en BEPS se entrega sin beneficio. Si por el contrario, el capital o semanas son insuficientes para obtener la pensión mínima, el afiliado puede ingresar a sus cuentas de BEPS la devolución de saldos y obtener por ello el beneficio del programa, es decir, un 20% más sobre el capital. Abogado, después de terminar de complementar la respuesta de nuestro televidente anterior, sería bueno que habláramos de los BEPS. Hay muchas inquietudes. Confusiones son también. muchas las personas que aún no entienden o no conocen cómo es el tema de los BEPS. Bueno, a mí los BEPS es una figura que no me llama la atención y sabemos que es una figura que se empieza a implementar en Colombia a partir del Acto Legislativo 001 de 2005. ¿Y por qué? Recordemos que antes del Acto Legislativo 001 de 2005, en Colombia nadie podía recibir un reconocimiento, una pensión inferior al salario mínimo. Por supuesto, esta garantía sigue vigente. Una persona que se pensione en Colombia no puede quedar pensionado con menos de un salario mínimo. Sin embargo, el acto legislativo sí vino a hablar de unos ingresos y de unos pagos periódicos que podían ser inferiores al salario mínimo. No comparto este modelo, no comparto esta figura, porque lo que lleva es a las personas que en la edad donde más requieren de recursos vengan a quedar con ingresos inferiores al salario mínimo. O sea, considero que al Estado le corresponde incentivar, es para que las personas puedan construir una pensión por lo menos del salario mínimo. Ahora, respecto a la entrega, aquí voy a utilizar un término coloquial con la venia de los televidentes, y es convertir la indemnización sustitutiva o en un momento determinado la devolución del saldo, si estamos hablando con financiamiento de bono pensional, para que vengan a devolverle a la persona a cuentagotas el monto de esta indemnización sustitutiva o el monto de la devolución del saldo que le corresponda. O sea, me parece que es llevar a la persona precisamente a condiciones económicas más precarias, que insisto, no las comparto, porque el Estado tiene que trabajar en garantizar como mínimo pensiones del salario mínimo a través de lo que se hace con ¿qué? Por ejemplo, con la cotización
con los subsidios que otorga el Estado a través de los diferentes consorcios, en este momento el de Fidoagrario. Entonces me parece que es un modelo que no se acompasa con el Estado social de derecho. A esta hora nos escriben nuestros televidentes a través del 310-22-23-051. Allí nos escriben el siguiente mensaje por WhatsApp. Dice: mi esposo murió en accidente de trabajo en enero del 2008 y había cotizado 356 semanas al Instituto de Seguros Sociales ISS. Me reconoció pensión de sobreviviente en abril de 2009, retroactivo en enero del 2008. En noviembre del 2009 la ARP me reconoce, ARL supongo, me reconoce pensión de sobrevivientes. Entonces el Seguro Social me sacó de la nómina y pasó a recibir la pensión de la ARP. Hasta el día de hoy, la pensión de sobreviviente de la ARP es vitalicia para la esposa e hijos, así cumplan ellos la mayoría de edad. Gracias. Bueno, doctor, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Claro, en primer lugar, pues ella se menciona ARP porque antes de la reforma de la 1562 se hablaba de administradoras de riesgos profesionales. Después de la reforma de la 1562 se hablamos hoy de administradoras de riesgos laborales. Efectivamente, por ser un accidente de trabajo, la pensión de sobrevivientes estaba a cargo de la administradora de riesgos laborales. Para la cónyuge o compañera es vitalicia, para los hijos hasta que ya no queden imposibilitados para trabajar, es decir, si son mayores de 18 años y están estudiando, pues la van a recibir hasta los 25, pero ya una vez cumplan los 25 y terminen sus estudios, el 100% es para la cónyuge superstite o para la compañera. Recordemos que para que los hijos tengan derecho también a una pensión vitalicia, tiene que tratarse de un hijo inválido. De lo contrario, no. Hay unos límites en la edad, hay unas condiciones y unos momentos hasta los cuales el hijo es beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Continúan nuestros televidentes, seguimos a través del chat, doctora Marlene, así del chat de Facebook, pero primero vamos a saludar a aquellas personas que se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Vale, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Duván Olaya. Don Duván, ¿desde dónde nos llama? Desde aquí a la ciudad de Girón. ¿Cuál es su caso, don Duván? Bueno, pues el caso en sí es sobre mi padre. Resulta que mi padre tiene un diagnóstico, una enfermedad laboral, y a él le dieron un porcentaje de un 37-60. Luego pasamos por Colpensiones y solicitamos una calificación integral, pero Colpensiones no nos tuvo en cuenta el porcentaje de lo de la enfermedad laboral. Entonces yo quisiera saber si es factible que a mi padre me le hagan una recalificación mixta obteniendo estos dos porcentajes para ver si él se puede pensionar, porque es que él ya tiene 2 años de estar en casa incapacitado con 3 hijos. Esa es mi pregunta, mi incógnita. Muchas gracias. Abogado, ¿tenemos que hacerle alguna otra pregunta a nuestro televidente, otros datos que nos falten, o con esta información es suficiente? No, con esta información es suficiente. Perfecto, abogado, ¿qué le podemos decir a don Duván? Efectivamente, una persona que tiene secuelas de enfermedades o accidentes de origen común con secuelas de enfermedades o accidentes de origen laboral tiene derecho a que se califique de manera integral, como muy bien lo apunta el televidente. Y precisamente este desarrollo era un desarrollo constitucional que finalmente quedó recogido en el decreto 1352. El decreto 1352, que es el decreto que establece cuál es el procedimiento que deben adelantar las juntas regionales de calificación de invalidez y la Junta Nacional, en su artículo 52 habla de la calificación integral. Cuando una persona tiene diagnósticos, secuelas de enfermedades de estos dos orígenes, porque recordemos que en Colombia no hay una clasificación o una calificación mixta. En Colombia o la enfermedad o el accidente se cataloga como de origen común o se cataloga como de origen laboral, pero no hay una clasificación mixta. Entonces, cuando una persona tiene secuelas de enfermedades o accidentes de los dos orígenes, lo que hace es que se califican y se determina
la de mayor prevalencia, si es común, los índices de mayor calificación son los de común, pues la calificación va a salir común, pero las tablas y la puntuación va a quedar tanto por las secuelas de las enfermedades laborales como las secuelas de origen común. Entonces, Colpensiones tenía la obligación de calificarlo integralmente. Hay que pedir la revisión si ya transcurrió más de un año, y si Colpensiones no la adelanta al momento de interponer el recurso, se le dice a la Junta que haga la calificación integral, y si no la realizan, es procedente una acción de tutela, porque es un derecho que la persona tiene a ser calificada de manera integral. Por supuesto, cuando se hace el análisis se puede establecer que la persona va a ser declarada inválida o que la persona va a tener derecho a una pensión anticipada de vejez. El artículo 52 del 1352 dice que cuando la persona va a ser declarada inválida, sin embargo, esta disposición no contempló los casos de pensiones anticipadas. Luego, si hay lugar a que la persona no sea declarada inválida porque puede quedar con un 49%, pero se puede establecer que de ese 49% un mínimo corresponde al 25% por deficiencia, si hay requisitos para pensión anticipada de vejez, la persona también tiene derecho a ser calificada de manera integral. Esperamos que nuestros televidentes queden satisfechos con esta asesoría, pero también les recordamos que allí también aparecen los números con los cuales se pueden comunicar con nosotros si surgen nuevas dudas, el 310-2223-055 o a través del 648-4820. Hacemos contacto nuevamente con Lisette, quien se encuentra recorriendo los barrios del municipio de Florida Blanca. Adelante, Lisette, ¿qué dicen nuestros televidentes? Continuamos con el equipo de Actúe en Derecho atendiendo las inquietudes de nuestros televidentes. Don Euclides nos tiene una pregunta. Sí, tengo 57 años, la inquietud mía es que estoy pagando pensión y no tengo esa solución, ¿cómo pensionarme? Gracias. Abogados, ¿cómo podemos resolver su inquietud? Bueno, abogados, ¿qué podemos decirle a don Euclides? ¿Tendrá que seguir pagando si no han llegado a las semanas determinadas para la pensión? Sí, claro, aquí le corresponde acreditar las 1.300 semanas si está en el régimen de prima media y llegar a una edad de 62 años. Y si está en el régimen de ahorro individual, llegar a los 62 años y con 1.150 semanas podrá reclamar una garantía de pensión mínima. O sea, indiscutiblemente, a partir de todas las reformas de la Ley 100, la de 2003 y el Acto Legislativo 001 de 2005, para que una persona pueda recibir una pensión, le corresponde acreditar unas cotizaciones y una edad. Ya no hay pensiones graciosas, ya no hay pensiones gratuitas. Sí. O sea, en otras épocas una persona si escribía libros o desarrollaba ciertas actividades podía recibir una pensión. Los docentes tenían derecho a una pensión gracias sin cotizarla, pero ya con los sistemas actuales, para que una persona tenga derecho a una pensión, le corresponde acreditar el mínimo de semanas y el mínimo de edad que señale la ley. A esta hora de la tarde se comunican con nosotros a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Con Álvaro Guerrero. Don Álvaro, ¿cuál es su consulta? Doctor, mi pregunta es, ¿será que yo puedo pasar los papeles para que me valoricen? Porque yo cumplo 62 años el 21 de julio. Sí. Entonces, resulta que como no nos han dejado trabajar, entonces lo uno es y lo otro, pues vamos a hacer un trabajo y no me dejaron trabajar porque tengo una artrosis que no me deja trabajar ya. Sí. Entonces, ¿Cuántas semanas tiene cotizadas? Pues yo mandé 396, pero digamos las piernas no me sirven. 396, ¿me dice? Sí, señora. Abogado, ¿alguna otra pregunta para nuestro televidente o con esto ya es suficiente? No, con eso es suficiente. Perfecto, abogado, ¿qué le podemos decir? Bueno, aquí la única posibilidad con esas semanas que tiene sería una pensión de invalidez. Y siempre y cuando tenga 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores al momento en que le estructuren la invalidez. Recordemos que la pensión de invalidez exige una pérdida del 50% o más
y 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Entonces, Álvaro, hay que mirar si usted tiene las semanas en estos 3 años anteriores o realizar unas cotizaciones, porque por regla general cuando califican a las personas, la fecha de estructuración es muy cercana al momento de la calificación y lo suelen hacer las entidades que califican en primera oportunidad, pues precisamente en muchos casos con el propósito de la entidad liberarse de una pensión. Entonces es importante, antes de solicitar la calificación, conocer cuáles son las semanas que tiene, en qué tiempos tiene estas semanas y en qué fecha se puede estructurar la pérdida de capacidad laboral, porque conocemos de muchos casos donde la persona tiene más del 50%, sin embargo, al momento de revisarse, resulta que en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración no tiene semanas. Entonces no hay derecho en principio, salvo que se interpusiera una acción de tutela y contara a la persona con la suerte de que el juez constitucional aplicara el principio de la condición más beneficiosa de acuerdo a las subreglas de la Corte Constitucional, que hay que decirlo, la Corte Constitucional tiene un tratamiento respecto a la condición más beneficiosa y la Sala de Casación tiene otro tratamiento. Luego, por eso hablo de suerte, porque dependiendo del juez que vaya a resolver, en un momento determinado será el precedente jurisprudencial que tenga en cuenta y la persona podrá correr con la posibilidad de que si no cuenta con las semanas en los años anteriores, por lo menos le brinden la protección en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. A esta hora de la tarde nos siguen escribiendo nuestros televidentes, reportándonos sintonía, pero a usted, amable televidente, les decimos que vamos a una pausa comercial y ya regresamos con todas las preguntas e inquietudes en el tema de pensiones en Actúe en Derecho. Hola, Actúe en Derecho. Quisiera saber para quiénes son los BET y cómo funciona. Los beneficios económicos periódicos son un programa de ahorro voluntario para los colombianos pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, con ingresos mensuales menores a un salario mínimo. Incluye a los ciudadanos que no cuentan con la posibilidad de ahorrar para una pensión o que habiéndolo hecho cumplen la edad y no logran obtenerla. Para trabajadores independientes de manera formal o informal, que tienen contratos de trabajo por algunos periodos de tiempo o que simplemente tienen ingresos irregulares mes a mes. Los BETS permiten a los beneficiarios un ahorro flexible en su monto y periodicidad durante la etapa laboral y solo en aquellos periodos de no cotización al sistema. Cada año, el Estado otorga un subsidio del 20% sobre la cantidad ahorrada, como un apoyo sobre el esfuerzo de ahorro. Continuamos en el Actúe en Derecho hablando acerca de pensiones. Saludamos a todos nuestros televidentes que se conectan a través de Facebook, que desde WhatsApp también nos envían saludos. Las hermanas Barrera Serrano desde Provenza nos saludan a esta hora y también aquellas personas que a través de WhatsApp nos escriben, pero también aquellas que nos llaman a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Paola desde El Socorro. Paola, saludamos a todas las personas que desde el municipio del Socorro nos están saludando y reportando sintonía esta tarde. Paola, ¿cuál es tu caso? Quiero aprovechar el momento para hacerle 2 preguntas al abogado. La primera de ellas es, yo pues me catalogaron como persona con discapacidad visual y llevo cotizando pensiones 260 semanas y ya pasé la solicitud al seguro para que me calificaran. No me han calificado y llevo 4 meses en ese proceso y la excusa que me da el seguro es que no hay médico laboral. No sé qué jurídicamente podría hacer para acelerar ese proceso. Y la otra pregunta es si estoy en un fondo privado que es protección y quiero pasarme a Colpensiones, ¿será viable en este momento que estoy solicitando la calificación o no? ¿Usted en este momento está donde, Paola? ¿Está en Colpensiones en este momento? Yo estoy en protección. Ok. Listo, abogado, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente, a Paola? A la tocaya.
Entonces, la calificación es importante que se la solicite a la administradora de fondo de pensiones, porque cuando escucho que le está pidiendo la calificación, se la está solicitando a la entidad promotora de salud. Y a pesar de que las EPS tienen la facultad para calificar en primera oportunidad, como lo define el artículo 41, estas calificaciones, por regla general, no son aceptadas por las administradoras de fondo de pensiones o por Colpensiones. Como sabemos, y se podría, pues por regla general, decir que esta deficiencia relacionada con la visión podría ser de origen común, es mejor pedir la calificación a la administradora de fondo de pensiones. Ahora, dice ella, me traslado. ¿Qué pasa si se traslada? Cuando una persona se traslada y es calificada y declarada inválida, vamos a suponer que la persona cotizó del 16 de enero a diciembre del 20. De enero del 16 a diciembre del 20, hasta el año pasado. Estuvo todo ese tiempo en la AFP a la que hace mención Paola. Se traslada para Colpensiones. Si llega a ser calificada en agosto de este año y determinan que es inválida desde noviembre del 2020, por ejemplo, así esté en Colpensiones, esa pensión estaría a cargo de la administradora de fondo de pensiones. Entonces, ahí sí sería importante finalizar el proceso de calificación. Recordemos que hay unos términos, de acuerdo al artículo 41 de la Ley 100, conforme al decreto 1352, si pasados 30 días de hecha la solicitud de calificación en primera oportunidad, la entidad no la realiza a pesar de que los documentos y los conceptos se encuentran al día, la persona puede acudir directamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de su domicilio para que le efectúen la calificación. O sea, una persona no tiene por qué quedar sometida al capricho de la entidad, que en algunos casos he conocido, duran hasta 1 o 2 años y no califican a la persona. No, hay unos términos, son 30 días. Si no está la calificación, con una acción de tutela por violación al debido proceso, se puede lograr que ordenen la calificación. Abogado, ¿este proceso lo tiene que hacer acompañada de un profesional del derecho o ella sola puede hacer pues todo este trámite? No, realmente lo puede hacer sola, o sea, no requiere, si la deficiencia y la pérdida de capacidad laboral es evidente, él puede hacer esa reclamación inicial, pide la calificación, aporta la historia clínica. Al momento de que le profieran el dictamen, sí es importante que lo haga revisar, no por un abogado. Ahora, si lo hace un abogado, que conozca de procedimientos de pérdida de capacidad laboral, que conozca el manual. No le va a servir un abogado que no tenga conocimiento, pero lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un médico. O sea, una persona que conozca el manual, en este momento el 1507, le podrá decir si la calificación, si las tablas, si los porcentajes que le aplicaron corresponden. Porque en algunos casos la persona, a pesar de que su historia clínica es clara, los conceptos son fehacientes, muchas veces la calificación no se acompasa con su realidad. Entonces aquí es donde se requiere la mirada de un profesional que tenga conocimiento en procedimientos de pérdida de capacidad laboral. Siguen nuestros televidentes escribiéndonos a través del 310-22-23-051. Allí nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp. Mi papá cumple este año 64 años y tiene cotizados con Colpensiones 960 semanas. ¿Qué le aconseja? Pues la paga como independiente, pero por la situación económica está pensando en dejar de pagar. ¿Y qué tan viable sería pasar estos fondos a los BEPS? Bueno, ya de entrada sabemos que los BEPS no es algo muy recomendado, abogado, pero ¿qué le podemos responder a nuestro televidente? Bueno, Paula ya conoce mis interpretaciones. Desde mi caso no recomiendo. Eso es llevar a la gente a condiciones más precarias. O sea, continuar haciendo la cotización. Yo insisto, si los hijos y los familiares van a acompañar y van a apoyar a esta persona económicamente, apóyenla con estas 340 semanas que le pueden faltar o menos. Porque una vez supere la barrera de las 1000, si ya tiene una deficiencia en su pérdida de capacidad laboral, puede aspirar a una pensión anticipada de vejez. Una persona a los 64 años tiene más posibilidades de ser declarada inválida o de empezar a tener deficiencias precisamente ya por el deterioro natural. Luego están muy cerca de una pensión. Lo último que hagan es reclamar esa indemnización sustitutiva. Hay que seguir construyendo la
la pensión y entrar a revisar si ya hay diagnósticos, si ya hay secuelas, porque recordemos que en la pérdida de capacidad laboral se califican, son secuelas, no diagnósticos. Si ya hay secuelas derivadas de enfermedades, pues es importante entrar a establecer qué porcentaje pueden arrojar estas secuelas. A través del 648-4820 se comunican con nosotros a esta hora. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Sí, muy buenas tardes. Vicente Sánchez. Don Vicente, ¿desde dónde nos llama? Acá desde Real de Minas, barrio Mutis. Bueno, saludamos a todas las personas que desde la Comuna 17 nos están saludando a esta hora de la tarde, nos están reportando sintonía. Cuéntenos cuál es su caso. A ver, cuando la persona fallece y le faltan, por decir algo, 200 semanas o 300 semanas, existe una indemnización de pensión y cómo se hace, cuál es el proceso para obtenerla si él ya no tiene, por ejemplo, compañera, ni hijos, ni nada, solo hermanos, y si es necesario acompañarlo de un profesional del derecho. Abogado. Gracias, Paula, muy amable. Con gusto, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Depende, o sea, si se encuentra en el régimen de ahorro individual con solidaridad, recordemos que estos dineros hacen parte de la masa sucesoral. Entonces se pueden ir agotando, se va revisando de acuerdo al orden como lo señala el Código Civil y las demás disposiciones. Si no hay padres, si no hay hijos, entonces van entrando los hermanos, en fin. Si estamos en el régimen de prima media, recordemos que la ley señala quiénes son los beneficiarios. Si en un momento determinado ya no hay beneficiarios, en el caso serían hermanos inválidos, ya no hay lugar a que se devuelvan estos dineros. Segundo, ¿se requiere de abogado? No. La persona simplemente le corresponde acreditar su parentesco, llenar unos formularios y hacer la reclamación. Para esto no se requiere de abogado. Ya el abogado que intervenga, si es evidente que la persona tiene el derecho y se lo negaron. Abogado, usted hablaba hace un momento de vejez anticipada. ¿Cómo es este tema? O sea, ¿a los cuántos años yo puedo reclamar y cuándo puedo reclamar pensión por vejez anticipada? La pensión anticipada por vejez se otorga a los 55 años, tanto para hombres y mujeres, con 1000 semanas, siempre y cuando la persona tenga una deficiencia. O sea, es importante que la persona acredite que tiene una pérdida de su capacidad laboral y en cuanto al título 1, que es el que califica deficiencias, porque es aquí, en este título, que se exige un 25%. No en el rol ocupacional o en el rol laboral o en otros roles, no. La deficiencia tiene que ser del 25% para tener derecho a la pensión anticipada de vejez. Y es anticipada porque el hombre se puede pensionar 7 años antes, se pensiona a los 62 por regla general, y las mujeres en vez de 57 a los 55 y con un número de semanas tan solo de 1000, no de 1300. Abogado, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, en esta 4ª temporada de Actúe en Derecho. A usted, Paola, la doctora Marlene, a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación y espero que estén muy bien. Feliz tarde, bendiciones para todos. Abogado, recordémosle el número al cual lo pueden contactar. 642-1274 o 317-664-4314. También me pueden buscar en las redes como Jorge Luis Quintero Gómez. A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Los dejamos con el documental de Aquí Soy y con toda la programación del Canal TRO en esta Semana Mayor. Feliz tarde para todos.